Era una noche oscura y fría en la gran ciudad. La lluvia caía de manera constante, creando charcos que reflejaban las luces amarillentas de las farolas. Hola. Bienvenido. Suscríbete, activa las notificaciones y disfruta de la historia. Las calles estaban casi desiertas, y el sonido de los automóviles se desvanecía en la distancia. Roberto Gálvez, un hombre de negocios exitoso, caminaba rápidamente hacia su automóvil después de haber asistido a una gala benéfica en uno de los hoteles más lujosos de la ciudad. Vestía un elegante traje negro que contrastaba con su expresión pensativa. Sus zapatos, impecablemente lustrados, resonaban en las baldosas mojadas del pavimento. Mientras se acercaba a la esquina de una calle poco iluminada, sus pensamientos fueron interrumpidos por una figura solitaria que llamaba su atención. Un hombre, sucio, con ropa desgastada y un gorro raído, estaba sentado en el suelo apoyado contra una pared de ladrillos húmeda. Era Lucas, un hombre que había estado viviendo en las calles durante tanto tiempo que parecía haberse fundido con la ciudad misma. Roberto se detuvo por un instante, observando al hombre. Sus miradas se cruzaron por un segundo, pero fue suficiente para que Roberto sintiera algo inesperado. Había algo en los ojos de Lucas, una mezcla de desesperación y dignidad perdida que le resultaba perturbadora. No era la primera vez que Roberto pasaba junto a personas sin hogar, pero algo en esa noche lo hizo actuar de manera diferente. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Roberto, casi sin pensar, mientras se inclinaba ligeramente hacia Lucas. Lucas lo miró sorprendido, como si no creyera que un hombre con un traje tan caro se dirigiera a él. No respondió de inmediato. Su vida había sido una larga serie de decepciones y falsas promesas, y no estaba dispuesto a confiar en nadie. No sé qué tipo de ayuda puede ofrecerme alguien como tú, respondió Lucas con una voz áspera, resultado de los años de vida en la calle. Roberto, sin decir nada más, sacó su billetera de cuero negro. Por un momento, Lucas pensó que le daría algo de dinero, como lo hacían algunas personas, para después seguir su camino sin mirar atrás. Pero, para su sorpresa, Roberto hizo algo completamente inesperado, sacó su tarjeta de crédito y se la entregó a Lucas. Toma. Usa lo que necesites. Lucas lo miró incrédulo. ¿Una tarjeta de crédito? Nadie le había ofrecido algo así antes. ¿Era una broma? ¿Un truco cruel? Miró la tarjeta de crédito en sus manos temblorosas, luego levantó la vista hacia Roberto, buscando alguna señal de burla en su rostro. Pero Roberto solo lo miraba con seriedad. ¿Por qué me das esto?, preguntó Lucas finalmente, sin poder ocultar la desconfianza en su voz. Roberto se quedó en silencio por un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas. Finalmente, dijo: todos merecemos una oportunidad para cambiar nuestras vidas. Tal vez esto te ayude a encontrar la tuya. Sin esperar una respuesta, Roberto se giró y comenzó a caminar hacia su auto, dejando a Lucas solo en la oscuridad, sosteniendo la tarjeta como si fuera un objeto de otro mundo. Lucas no supo qué pensar. Miró la tarjeta y luego a la figura de Roberto que se alejaba en la distancia, desapareciendo bajo la lluvia. Durante varios minutos, Lucas permaneció allí, sentado bajo la lluvia, incapaz de moverse, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Su mente estaba llena de preguntas, dudas y, sobre todo, incredulidad. ¿Quién en su sano juicio le daría su tarjeta de crédito a un mendigo? Finalmente, se levantó lentamente. El frío y la humedad de la noche le calaban los huesos, pero en su mente había algo que lo mantenía en movimiento. Empezó a caminar sin rumbo, sosteniendo la tarjeta con fuerza en su mano. ¿Sería verdad? ¿Debería usarla? ¿Qué haría con ella si lo hiciera? Llegó hasta una pequeña tienda abierta las 24 horas, un lugar que conocía bien por haber pasado muchas noches merodeando cerca en busca de calor. Al acercarse a la puerta de vidrio, miró su reflejo, un hombre desaliñado, con la barba crecida, ojos hundidos por el cansancio y la desesperanza. ¿Qué pensarían de él dentro de la tienda si intentaba usar esa tarjeta? Con un profundo suspiro, empujó la puerta y entró.
El sonido de la campanilla al abrir la puerta lo hizo sentir fuera de lugar de inmediato. Los clientes, pocos y dispersos, lo miraron de reojo, y el encargado de la tienda lo observó con desconfianza. Lucas caminó por los pasillos, observando las estanterías llenas de productos que siempre le habían sido inaccesibles. Pasó frente a una fila de zapatos nuevos, brillantes, y se detuvo. Podría ser tan fácil, pensó para sí mismo, levantando un par de zapatos negros que nunca se hubiera atrevido a tocar antes. Caminó hacia la caja registradora con pasos lentos y vacilantes, como si en cualquier momento alguien fuera a detenerlo. Cuando llegó al mostrador, extendió el par de zapatos y luego, con manos temblorosas, presentó la tarjeta. El cajero lo miró con escepticismo antes de deslizarla por la máquina. Hubo un momento de silencio tenso, y Lucas contuvo la respiración. Un sonido, transacción aprobada. Lucas sintió una mezcla de alivio y miedo. Todo estaba a punto de cambiar. Lucas sigue caminando bajo la lluvia, con el peso del tarjeta de crédito en su mano. Los pensamientos en su mente son un torbellino de dudas y posibilidades. Mientras camina, una figura familiar se cruza en su camino, Gabriela, la joven mesera que siempre había sido amable con él. Ambos se encuentran bajo una farola parpadeante, la lluvia cayendo a su alrededor. Gabriela lo mira sorprendida, sin entender qué hacía Lucas con una tarjeta de crédito en la mano. Él le cuenta lo que acaba de suceder, la extraña oferta de Roberto y la decisión que tiene que tomar. Gabriela, al principio, piensa que es una broma o un truco. Pero pronto se da cuenta de que Lucas habla en serio. En lugar de simplemente aconsejarle que compre algo como en el capítulo anterior, Gabriela le sugiere algo mucho más importante: esta es tu oportunidad de cambiar, ¿por qué no intentar hacer algo más grande con esto? Lucas reflexiona sobre sus palabras, sabiendo que no puede gastar el dinero solo en lo superficial. En lugar de ir a comprar los zapatos nuevamente, Lucas decide usar la tarjeta para algo diferente. Encuentra un pequeño restaurante barato y decide entrar, no solo para comprar comida, sino para experimentar cómo sería ser tratado como una persona normal en un lugar donde antes era invisible. El encargado del restaurante lo mira con sorpresa cuando Lucas entra, sucio y empapado por la lluvia. Lucas pide una comida caliente y, al pagar con la tarjeta, siente una mezcla de ansiedad y curiosidad. A medida que come, reflexiona sobre el poder del dinero y cómo cambia la manera en que la gente lo trata. Después de la comida, con la barriga llena y la cabeza llena de pensamientos, Lucas decide que no puede seguir siendo el hombre de antes. No solo quiere sobrevivir, quiere cambiar su vida de verdad. Pero sabe que la tarjeta de crédito es solo una herramienta, y que su futuro depende de las decisiones que tome a partir de ahora. Al final del capítulo, Lucas mira la tarjeta de crédito con determinación. Ya no es solo una oportunidad para satisfacer sus necesidades inmediatas, sino una puerta hacia un futuro diferente. Ahora, Lucas debe decidir cómo usará ese poder para transformar su vida, mientras las palabras de Gabriela resuenan en su mente. El sonido de la lluvia se había convertido en un constante telón de fondo para los pensamientos de Lucas. Mientras caminaba por las calles desiertas, sintió como cada gota que caía sobre su ropa mojada parecía tener un peso adicional, como si el mundo a su alrededor también estuviera esperando a que tomara una decisión. Con el estómago lleno y el bolsillo más ligero, Lucas sabía que el poder de la tarjeta de crédito que llevaba en su mano era algo que podría cambiar todo para siempre. Pero, ¿hasta dónde llegaría? La noche avanzaba, y aunque sus pensamientos eran un torbellino de posibilidades, Lucas no podía dejar de pensar en el restaurante. Había sido la primera vez en años que alguien lo trataba como una persona normal, sin juzgarlo por su aspecto o su ropa desgastada. La tarjeta le había permitido tener esa experiencia, pero ahora venía una pregunta más profunda: ¿qué debía hacer con el resto del crédito? Mientras caminaba, vio un brillo en la distancia. Era un escaparate iluminado, de esos que nunca antes se había atrevido a mirar. Los maniquíes en la ventana estaban vestidos con ropa elegante, trajes y abrigos que parecían sacados de un mundo que no le pertenecía. Lucas se detuvo frente a la tienda, mirando los trajes como si fueran objetos de otro planeta.
Nunca podría vestirme así, pensó, pero luego su mirada bajó hacia la tarjeta que sostenía con firmeza en su mano. Sabía que, con solo un paso más, podría entrar en esa tienda y salir con una nueva apariencia, completamente diferente. Pero algo lo detuvo. No era solo el miedo de ser descubierto, de que alguien lo juzgara por usar una tarjeta que no parecía suya. Era algo más profundo. ¿Quién era él, realmente? ¿Era simplemente alguien que había vivido en las calles, o había algo más que aún no había descubierto sobre sí mismo? De repente, una voz interrumpió sus pensamientos. Era Gabriela. Había salido de su turno y, para sorpresa de Lucas, se cruzó con él en la calle. ¿Qué haces aquí, Lucas?, preguntó, con curiosidad y algo de preocupación en su voz. Lucas sonrió, aunque su mente aún estaba lejos. No lo sé. Estaba pensando en cómo una simple tarjeta puede cambiar tanto, pero al mismo tiempo, no sé si debería usarla para cosas como esta. Gabriela lo miró con seriedad, y por un momento, ambos permanecieron en silencio, escuchando la lluvia caer suavemente. Sabes, Lucas, no se trata solo de lo que puedes comprar con dinero. Se trata de lo que decides hacer con él. Tal vez no necesites ropa nueva o zapatos caros, pero podrías usar esto para algo que realmente marque una diferencia en tu vida. Lucas asintió, comprendiendo el punto de Gabriela. Sabía que tenía razón. Lo que realmente necesitaba no era una apariencia nueva, sino una oportunidad para cambiar su situación de manera real y duradera. Tienes razón. No quiero que esta tarjeta sea solo un escape temporal. Quiero usarla para algo que realmente importe. Gabriela sonrió, aliviada de que Lucas estuviera tomando una decisión consciente. Sabes lo que debes hacer. Solo sigue tu instinto. Con esas palabras, Gabriela se despidió, dejándolo solo de nuevo bajo la lluvia, pero esta vez, Lucas no sentía el frío ni la soledad de antes. Sus pensamientos estaban claros, y sabía que su próxima decisión debía ser importante. Pasó de largo la tienda de ropa elegante y continuó caminando hasta que llegó a un barrio más humilde. Recordaba este lugar porque solía dormir en uno de los callejones cercanos cuando no tenía dónde ir. Aquí, las luces eran más tenues y las ventanas de las casas reflejaban vidas más sencillas, lejos del lujo de la ciudad central. Finalmente, vio lo que estaba buscando, un pequeño hostal. Era un lugar modesto, con una puerta de madera vieja y una luz parpadeante que colgaba sobre la entrada. No era un lugar lujoso, pero para Lucas, representaba algo más que una cama y un techo. Era el primer paso hacia la estabilidad que tanto necesitaba. Entró al hostal, sintiendo el olor a humedad mezclado con el perfume de café barato que venía de la recepción. El hombre detrás del mostrador, un señor mayor con gafas gruesas, levantó la vista de su libro cuando Lucas se acercó. ¿Puedo ayudarte?, preguntó el hombre, su tono era amable pero distante. Lucas asintió. Me gustaría una habitación por unos días, si es posible. El hombre miró a Lucas de arriba abajo, claramente juzgando su apariencia desgastada, pero luego vio el brillo de la tarjeta de crédito en su mano y su expresión cambió. Asintió lentamente y le entregó una llave oxidada. La habitación está arriba. Es simple, pero limpia. Lucas agradeció al hombre y subió las escaleras que crujían bajo su peso. Cuando llegó a la habitación, abrió la puerta y se encontró con un espacio pequeño pero acogedor. Había una cama individual, una mesita de noche y una ventana que daba al callejón trasero. No era mucho, pero para Lucas, era más de lo que había tenido en años. Se dejó caer en la cama, sintiendo la suavidad de las sábanas limpias contra su piel. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la seguridad. Miró la tarjeta de crédito en su mano por última vez antes de guardarla en su bolsillo. Sabía que su viaje apenas comenzaba, pero esta vez, estaba listo para enfrentarlo de frente, con la certeza de que tenía el poder de cambiar su destino. Lucas despertó con los primeros rayos de sol filtrándose por la pequeña ventana de su habitación en el hostal.
A pesar de la modesta cama y la sencilla decoración del cuarto, había dormido profundamente. El confort de una cama bajo techo, algo que muchos daban por sentado, era para él un lujo inigualable después de años durmiendo en las frías calles. Se levantó lentamente, estirando los músculos adormecidos, y se dirigió hacia la ventana, desde donde podía ver la vida cotidiana comenzar en el barrio. Mientras observaba a la gente caminando por la calle, Lucas no podía evitar pensar en la tarjeta de crédito que llevaba en el bolsillo. ¿Qué debía hacer ahora? El pequeño respiro que le había brindado la habitación en el hostal era solo temporal, y lo sabía bien. El peso del secreto de esa tarjeta comenzaba a ser más tangible. La posibilidad de cambiar su vida lo empujaba hacia decisiones cada vez más difíciles. Decidido a aclarar sus pensamientos, Lucas salió del hostal después de una ducha rápida. Caminó por el barrio, sintiendo el frío de la mañana en su rostro. Sabía que no podía depender de la tarjeta para siempre, pero también sabía que, con cuidado, podía usarla para dar los pasos correctos. Mientras vagaba por las calles, sus pensamientos fueron interrumpidos cuando vio un cartel en una pequeña tienda: se busca ayudante. La idea de volver a trabajar parecía tan distante para Lucas. Había pasado tanto tiempo luchando por sobrevivir día a día que la noción de un trabajo estable casi le parecía irreal. Sin embargo, la oportunidad estaba ahí, justo frente a él. Con la tarjeta de crédito en su bolsillo, podría conseguir ropa decente, presentarse en la tienda y empezar de nuevo. Pero, ¿era eso lo que realmente quería? ¿O estaba siendo tentado por una vida que no le pertenecía? Tomó un respiro profundo y siguió caminando, sin animarse aún a tomar una decisión. Necesitaba pensar más. No podía actuar impulsivamente. Horas más tarde, mientras se encontraba sentado en una cafetería barata, tomando un café caliente y observando a la gente entrar y salir, Lucas sacó su teléfono. Un objeto tan simple como un teléfono había sido un lujo para él en su vida pasada. Lo había comprado el día anterior con la tarjeta de crédito, un teléfono barato pero funcional, y ahora lo miraba como una herramienta para explorar un mundo que había estado fuera de su alcance por tanto tiempo. En ese momento, recordó algo que Gabriela le había dicho antes: no se trata de lo que puedes comprar, sino de lo que puedes construir con ello. Las palabras resonaban en su cabeza mientras buscaba información en el teléfono sobre oportunidades, lugares donde podría usar la tarjeta para algo más que simplemente consumir. Entonces, una idea comenzó a formarse en su mente. Con un nuevo propósito, Lucas dejó el café y se dirigió hacia el centro de la ciudad. Allí, sabía que había instituciones de caridad, organizaciones que ayudaban a los necesitados. ¿Y si usaba el dinero de la tarjeta para ayudar a otros, en lugar de gastarlo solo en sí mismo? Caminó hasta un centro comunitario que recordaba de sus días viviendo en las calles. El lugar estaba lleno de personas que, como él, habían sido dejadas de lado por la sociedad. En la entrada, una mujer mayor repartía folletos sobre programas de apoyo, y Lucas se acercó, sintiendo una mezcla de nostalgia y oportunidad. ¿Cómo puedo ayudar?, preguntó Lucas, sin estar seguro de lo que realmente quería decir. La mujer lo miró sorprendida, y con una sonrisa amable, le extendió un folleto sobre voluntariado. Siempre necesitamos voluntarios, dijo ella. Alguien que ayude a servir comidas o a organizar eventos. ¿Te interesa? Lucas tomó el folleto y lo miró durante unos momentos. Podía sentir el peso de la tarjeta en su bolsillo, como si lo estuviera llamando a tomar una decisión. ¿Qué debía hacer? Por un lado, tenía la oportunidad de usar el dinero para mejorar su propia situación. Podía buscar ropa nueva, alquilar un lugar mejor, reintegrarse en la sociedad de manera rápida y efectiva. Pero por otro lado, algo dentro de él le decía que no debía tomar el camino fácil. Ayudar a los demás, como Gabriela le había dicho una vez, podría ser la manera de encontrar un propósito más profundo. Al final del día, Lucas decidió dar un paso hacia lo desconocido. Se ofreció como voluntario en el centro comunitario. Pasó horas sirviendo comidas y ayudando a organizar las donaciones que llegaban. Mientras lo hacía, se dio cuenta de algo importante:
la riqueza no estaba en lo que comprabas, sino en lo que eras capaz de dar. Y así, cuando la jornada terminó y las luces del centro comunitario comenzaron a apagarse, Lucas salió al frío de la noche con una sensación nueva. No sabía qué haría con la tarjeta de crédito a largo plazo, pero en ese momento, había encontrado algo más valioso que el dinero, un sentido de propósito. Después de una larga jornada en el centro comunitario, Lucas regresaba al hostal donde había estado quedándose las últimas noches. El viento frío de la noche rozaba su piel, pero su corazón estaba más cálido que nunca. Había algo reconfortante en la sensación de ayudar a otros, de sentir que podía devolver algo al mundo, en lugar de simplemente luchar por sobrevivir. Al entrar en su pequeño cuarto del hostal, se dejó caer sobre la cama, agotado pero satisfecho. Las paredes del lugar seguían siendo modestas, con la luz tenue del pasillo colándose por debajo de la puerta, pero ahora ese espacio se sentía más como un refugio que como una simple habitación temporal. ¿Qué estoy haciendo?, pensó Lucas, mientras miraba el techo. Recordaba las palabras de Gabriela, su amiga que le había mostrado el valor de mirar más allá de uno mismo. Las conversaciones con ella habían sido un punto de inflexión en su vida, haciéndolo reflexionar sobre lo que realmente importaba. Pero aunque sentía que estaba en el camino correcto, no podía evitar las dudas que lo invadían. ¿Realmente podría seguir ayudando a otros? ¿O acabaría cayendo de nuevo en su antigua vida? Después de todo, la tarjeta de crédito que llevaba aún era un recordatorio constante de la tentación de una vida más fácil, pero quizás más superficial. A la mañana siguiente, el sonido de la ciudad despertó a Lucas. El bullicio de los coches y el murmullo de las personas que comenzaban su día llenaban las calles. Mientras se vestía, con el mismo moletón desgastado y los jeans viejos, no pudo evitar sentir que aún estaba atrapado entre dos mundos. Por un lado, su vida anterior en las calles, donde cada día era una lucha por sobrevivir. Por otro, esta nueva oportunidad de reconstruir su vida, de redefinir quién era. Al salir del hostal, su primer destino fue nuevamente el centro comunitario. El día anterior, se había ofrecido a volver como voluntario, y algo en su interior le decía que seguir ese camino podría ser la clave para encontrar el propósito que tanto anhelaba. Cuando llegó al centro, lo recibió Sofía, la coordinadora del lugar, una mujer en sus 50 con una energía inagotable y un corazón abierto para todos los que necesitaban ayuda. Sofía lo miró con una sonrisa cálida, claramente agradecida de que Lucas hubiera decidido regresar. «Me alegra verte de nuevo, Lucas», dijo, entregándole un delantal limpio. «Hoy tenemos mucho trabajo por hacer». Lucas asintió, listo para lo que viniera. Pasó la mañana sirviendo comidas, ayudando a organizar las donaciones que llegaban al centro y conversando con las personas que acudían en busca de apoyo. A medida que el día avanzaba, Lucas comenzó a conocer las historias de algunas de las personas a las que estaba ayudando. Historias de lucha, de pérdida, pero también de esperanza. Uno de los hombres que conoció se llamaba Pedro, un soldado que había caído en la indigencia tras regresar de la guerra. Pedro tenía una mirada severa, pero sus palabras eran amables. Mientras compartían un café durante un descanso, Pedro le contó a Lucas cómo había perdido todo, pero también cómo había encontrado una pequeña chispa de esperanza en el centro comunitario. «Este lugar me ha salvado», dijo Pedro, mirando a Lucas con ojos cansados pero llenos de gratitud. «No es solo la comida o el refugio. Es saber que alguien se preocupa, que aún tenemos valor como seres humanos». Las palabras de Pedro resonaron profundamente en Lucas. Se dio cuenta de que no estaba solo en su lucha. Todos en el centro, tanto los voluntarios como los que recibían ayuda, estaban conectados por una necesidad común de dignidad, de ser vistos y escuchados. A medida que el día llegaba a su fin, Lucas se encontró nuevamente con Sofía. Ella lo observaba desde la entrada del centro, mientras él terminaba de organizar algunos suministros. Finalmente, se acercó a él, cruzando los brazos de manera casual pero con una mirada intensa. «Lucas, veo algo en ti», dijo ella. «Tienes un don para esto, para conectar con la gente. ¿Alguna vez has pensado en dedicarte a esto a largo plazo?».
La pregunta lo tomó por sorpresa. Lucas nunca había considerado la idea de quedarse en un solo lugar, de comprometerse con algo que no fuera simplemente sobrevivir. Pero ahora, esa opción se presentaba ante él, clara como el día. No lo sé, Sofía, respondió Lucas, con sinceridad. He pasado tanto tiempo luchando que no sé si estoy listo para algo así. Sofía asintió, comprendiendo. Ella también había visto a muchas personas como Lucas, atrapadas entre la necesidad de seguir adelante y el miedo a caer de nuevo. Lo entiendo, dijo ella, suavemente. Pero si decides quedarte, siempre habrá un lugar para ti aquí. Este centro podría beneficiarse mucho de alguien con tu experiencia y tu corazón. Lucas no respondió de inmediato. Solo asintió lentamente, dejando que las palabras de Sofía se asentaran en su mente. Sabía que tenía una decisión importante por delante. Podía seguir usando la tarjeta de crédito como un medio para escapar, para comprar su salida de las dificultades, o podía comprometerse a algo más significativo, algo que diera verdadero sentido a su vida. Esa noche, cuando regresó al hostal, se sentó junto a la ventana y sacó la tarjeta de crédito de su bolsillo. La sostuvo en sus manos, reflexionando sobre todo lo que había pasado desde que la había recibido. Sabía que tenía que tomar una decisión, y pronto. Mirando hacia las estrellas que brillaban débilmente en el cielo nocturno, Lucas sintió por primera vez en mucho tiempo una paz interior. Sea cual fuera su próximo paso, sabía que estaba en el camino correcto. Este capítulo explora el conflicto interno de Lucas mientras se profundiza en su transformación emocional y en su relación con las personas que conoce en el centro comunitario. La pregunta central aquí es si Lucas elegirá una vida de servicio o tomará un camino más fácil usando la tarjeta de crédito. La noche caía lentamente sobre la ciudad, y desde la ventana del pequeño cuarto en el hostal, Lucas observaba las luces titilantes de los edificios a lo lejos. El día en el centro comunitario había sido largo, pero gratificante. Sofía, Pedro y las otras personas con las que había compartido el día se habían convertido en una nueva parte de su vida, una que jamás hubiera imaginado meses atrás, cuando todo lo que tenía era una manta rota y un lugar bajo un puente. Sin embargo, mientras miraba la tarjeta de crédito en sus manos, el peso de la decisión que aún no había tomado lo mantenía inquieto. ¿Debía seguir usando esa tarjeta? Hasta ahora, había sido cuidadoso, evitando el impulso de gastarla en lujos innecesarios. Pero no podía ignorar el hecho de que, en sus manos, tenía el poder de cambiar su vida de una manera mucho más rápida. Podía comprar ropa nueva, alquilar un mejor lugar donde quedarse, empezar una nueva vida de inmediato. Pero, ¿a qué costo? Con un suspiro profundo, Lucas guardó la tarjeta en su bolsillo y decidió salir a caminar. El aire fresco de la noche lo ayudaba a pensar, a aclarar las dudas que lo mantenían atrapado entre dos mundos. Mientras caminaba por las calles silenciosas del barrio, no podía evitar recordar los días en que caminar por esas mismas calles no era una elección, sino una necesidad. Ahora, el destino de su vida estaba en sus manos, pero cada elección parecía más difícil que la anterior. Caminó sin rumbo durante horas hasta llegar, sin darse cuenta, al mismo parque donde solía dormir cuando vivía en la calle. La familiaridad del lugar lo golpeó con fuerza. Allí, entre los bancos y los árboles, había pasado incontables noches buscando calor bajo el abrigo de la oscuridad. Pero esta vez era diferente. Esta vez, Lucas no era solo un sobreviviente. Tenía opciones, y cada una de ellas lo acercaba a un futuro mejor. Mientras se sentaba en uno de los bancos del parque, escuchó pasos a su alrededor. Una figura se acercaba lentamente, y al principio, Lucas no la reconoció. Pero cuando la luz de una farola iluminó su rostro, vio que era Gabriela, su amiga de la cafetería. Ella también parecía sorprendida de verlo allí. «Lucas, ¿qué haces aquí a estas horas?», preguntó, con una mezcla de curiosidad y preocupación en su voz. Lucas sonrió levemente, aunque sus pensamientos seguían nublados. «No estoy seguro», respondió, señalando el parque. «Solía venir aquí para pensar, cuando no tenía otro lugar a donde ir». Gabriela se sentó a su lado,
con una mirada comprensiva. Ambos se quedaron en silencio por un momento, escuchando el suave susurro de las hojas moviéndose con la brisa. ¿Sigues pensando en qué hacer con la tarjeta, verdad?, preguntó finalmente Gabriela, rompiendo el silencio. Lucas asintió, sacando la tarjeta de su bolsillo y mirándola bajo la luz de la farola. Es tentador. Podría usarla y cambiar mi vida ahora mismo. Podría tener todo lo que siempre quise. Pero algo me detiene. No sé si es miedo o si es que he encontrado algo más importante. Gabriela lo miró con seriedad. Lo que has encontrado en el centro comunitario es algo valioso, Lucas. No es fácil encontrar un propósito en la vida. Y lo que estás haciendo allí. Estás ayudando a personas que realmente lo necesitan. Lo sé, dijo Lucas, su voz bajando, pero sigo sintiendo que debería hacer más por mí mismo. Como si estuviera perdiendo una oportunidad única. Gabriela asintió lentamente. No hay nada de malo en querer mejorar tu vida. Pero tienes que preguntarte qué te hará verdaderamente feliz. No es solo cuestión de dinero. La pregunta es, ¿quién quieres ser? Las palabras de Gabriela resonaron en la mente de Lucas mientras ambos se levantaban del banco. Sabía que ella tenía razón. No era solo una cuestión de tener más o vivir mejor. Era una cuestión de identidad, de decidir quién sería a partir de ahora. Al día siguiente, Lucas despertó con una nueva determinación. El sol brillaba a través de las cortinas del cuarto del hostal, y por primera vez en días, sintió que sabía qué hacer. Guardó la tarjeta de crédito en su bolsillo, pero esta vez, no era por indecisión. Era porque había tomado una decisión, no la usaría para sí mismo. Cuando llegó al centro comunitario, Sofía lo recibió con su habitual sonrisa cálida. Sin embargo, esta vez Lucas sentía que tenía algo más que decirle. Sofía, he estado pensando, comenzó Lucas, mientras ambos se dirigían a la cocina para empezar el día de trabajo. Quiero hacer más aquí, no solo como voluntario, sino a largo plazo. Quiero comprometerme con este lugar. Sofía lo miró con sorpresa, pero también con admiración. Lucas, eso sería increíble. Todos aquí ya aprecian mucho lo que haces. Pero dime, ¿qué te hizo tomar esa decisión? Lucas sacó la tarjeta de crédito de su bolsillo y la puso sobre la mesa. Esto. Durante días he estado tentado a usarla para cambiar mi vida de inmediato. Pero me di cuenta de que el cambio que realmente importa no viene de lo que puedas comprar. Viene de lo que puedas construir. Aquí he encontrado algo más valioso que cualquier cosa que podría comprar. Y quiero quedarme y construir algo real. Sofía sonrió, claramente conmovida por las palabras de Lucas. Sabía que tenías algo especial desde el primer día que llegaste aquí, dijo ella. Este lugar te necesita tanto como tú lo necesitas a él. Con esas palabras, Lucas sintió que finalmente había encontrado su camino. No sería fácil, y sabía que aún enfrentaría muchos desafíos. Pero por primera vez, sentía que estaba en control de su destino, no a través del dinero, sino a través de las conexiones humanas que estaba construyendo. Esa noche, cuando regresó al hostal, miró la tarjeta de crédito una vez más. La guardó en un cajón, sabiendo que no la necesitaría. Había encontrado algo mucho más importante que el dinero, un propósito. La mañana se anunciaba con un cielo nublado. Las calles estaban silenciosas, y el aire frío parecía anticipar algo importante. Lucas había pasado las últimas horas reflexionando sobre su vida, sobre todo lo que había ocurrido desde el día en que recibió la tarjeta de crédito de Roberto. Cada paso que había dado lo había llevado a este punto, una encrucijada entre el hombre que solía ser y el hombre que estaba en proceso de convertirse. Había decidido no usar la tarjeta para sí mismo, pero aún quedaba una pregunta que lo atormentaba: ¿debería devolverla? Después de todo, esa tarjeta no le pertenecía. Roberto, el misterioso millonario que se la había entregado, nunca había dejado claro qué esperaba a cambio. Lucas había tratado de usar la tarjeta con responsabilidad,
pero sabía que no podía seguirla guardando como si fuera suya. El tiempo de decidir había llegado. Con una determinación nueva, Lucas salió del hostal. El frío de la mañana lo envolvió, pero no lo detuvo. Sabía a dónde debía ir, volvería a la casa de Roberto, en el mismo barrio lujoso donde había comenzado todo. Al llegar al lugar, sus pensamientos iban y venían, llenos de dudas e incertidumbres. ¿Cómo reaccionaría Roberto al verlo de nuevo? ¿Lo recibiría o lo echaría de su casa sin más explicaciones? Después de un largo trayecto en transporte público, Lucas llegó frente a la gran mansión de Roberto. El contraste entre su ropa desgastada y el lujo del vecindario le hizo recordar cuán lejos estaba de pertenecer a ese mundo. Pero había algo más importante en juego. No era sobre lo que tenía o no tenía, sino sobre lo que había aprendido. Se quedó frente a la imponente puerta de hierro por unos segundos, reuniendo el coraje necesario. Luego, con un profundo suspiro, tocó el timbre. El eco resonó por toda la propiedad, y unos instantes después, un guardia de seguridad lo recibió con una mirada curiosa. ¿Puedo ayudarte?, preguntó el guardia, claramente desconcertado por la presencia de Lucas en un lugar como ese. Estoy aquí para ver al señor Roberto. Él me dio algo hace un tiempo y necesito devolverlo. El guardia lo miró por un momento, como si estuviera evaluando la sinceridad en sus palabras. Finalmente, después de hacer una llamada rápida, lo dejó pasar. Lucas caminó por el largo camino que conducía a la entrada principal de la casa. La mansión era aún más impresionante de cerca, con jardines perfectamente cuidados y una fachada que reflejaba opulencia en cada detalle. Pero Lucas no se dejó intimidar. Sabía que había llegado allí por una razón. Cuando finalmente entró en el vestíbulo, Roberto lo estaba esperando. El hombre, elegantemente vestido, tenía una expresión de sorpresa en su rostro. No esperaba volver a ver a Lucas. Lucas, dijo, con una voz llena de curiosidad. No pensé que volverías. ¿Qué te trae por aquí? Lucas respiró profundamente antes de responder. Vine a devolverte esto. Sacó la tarjeta de crédito de su bolsillo y la sostuvo en el aire. No puedo seguir guardándola. No es mía, y no quiero que lo sea. Roberto lo miró en silencio por unos instantes, como si estuviera analizando cada palabra de Lucas. Luego, con un gesto lento pero deliberado, caminó hacia él y tomó la tarjeta de su mano. ¿Y por qué ahora?, preguntó Roberto. Podrías habértela quedado, podrías haberla usado hasta el último centavo, pero no lo hiciste. ¿Por qué? Lucas lo miró a los ojos, sabiendo que esta era su oportunidad para ser completamente honesto. Porque me di cuenta de que no es el dinero lo que necesito para cambiar mi vida, respondió Lucas. Pensé que tener esta tarjeta me daría la libertad que siempre quise, pero me di cuenta de que la libertad no viene de lo que puedes comprar. Viene de lo que puedes construir con tus propias manos. Y eso es lo que he estado haciendo en el centro comunitario. Por un momento, Roberto no dijo nada. Solo observaba a Lucas, como si intentara entender la profundidad de sus palabras. Finalmente, una sonrisa lenta comenzó a formarse en sus labios. Sabes, Lucas, cuando te di esta tarjeta, no sabía qué esperar, admitió Roberto. Pensé que quizá la usarías para darte una vida mejor, o que quizás la venderías o incluso la tirarías. Pero lo que has hecho me sorprende. Lucas sintió un peso levantarse de sus hombros. Había temido que Roberto no comprendiera sus acciones, pero ahora veía que su decisión de devolver la tarjeta había sido la correcta. Gracias, dijo Roberto, guardando la tarjeta en su bolsillo. Pero dime, ¿qué planeas hacer ahora? ¿Cuál es tu próximo paso? Lucas sonrió por primera vez desde que había llegado. Voy a seguir trabajando en el centro comunitario, dijo con firmeza. Es allí donde he encontrado mi propósito. No necesito más que eso. Roberto lo miró con admiración, como si viera en Lucas algo que otros habrían pasado por alto. Me alegra escucharlo,
respondió Roberto. Si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, no dudes en pedírmelo. No todas las personas en tu situación habrían tomado el camino que has elegido. Y eso, Lucas, es lo que te hace especial. Con esas palabras, Lucas sintió que su viaje había llegado a una conclusión, pero también que era el comienzo de algo nuevo. No sabía qué le depararía el futuro, pero estaba seguro de una cosa: había encontrado su camino. Mientras salía de la mansión de Roberto y caminaba de regreso por el camino hacia la calle, el sol comenzaba a asomar entre las nubes. La vida seguía su curso, y Lucas, por primera vez en mucho tiempo, sentía que formaba parte de ella, no como un espectador, sino como un participante activo. Había aprendido que la verdadera riqueza no estaba en el dinero o en las cosas materiales, sino en las conexiones que forjamos y en el impacto que podemos tener en la vida de los demás. Y con eso, Lucas estaba en paz. El sol de la mañana brillaba con fuerza, despejando las últimas nubes que quedaban en el cielo. Lucas caminaba por las calles de la ciudad con una sensación de ligereza que no había sentido en años. Desde el día en que devolvió la tarjeta de crédito a Roberto, algo había cambiado profundamente en él. No era solo el hecho de haber tomado la decisión correcta, sino que ahora, por primera vez en mucho tiempo, se sentía en paz consigo mismo. Mientras cruzaba las calles, sus pensamientos volvían una y otra vez al centro comunitario. Allí había encontrado una razón para seguir adelante, algo más grande que cualquier otra cosa que el dinero pudiera comprar. Recordaba las palabras de Sofía, quien siempre había confiado en su potencial: este lugar te necesita tanto como tú lo necesitas a él. Esas palabras lo habían guiado desde el principio, y ahora sentía que era hora de dar un paso más grande. Cuando llegó al centro comunitario esa mañana, el lugar estaba tan concurrido como de costumbre. Gente entrando y saliendo, buscando ayuda o simplemente un lugar donde sentirse aceptada. Lucas fue recibido por algunos de los voluntarios habituales, que le sonrieron con gratitud al verlo. Todos habían notado cómo su presencia había marcado una diferencia en las últimas semanas. Sofía lo esperaba en la oficina. Estaba revisando algunos papeles cuando Lucas entró. «Lucas, me alegra verte», dijo ella, sonriendo calurosamente. «He oído que volviste a ver a Roberto». «¿Cómo fue?». Lucas se sentó frente a ella y asintió. «Fue difícil, pero necesario», respondió. «Sabía que no podía quedarme con esa tarjeta. Y ahora, me siento más seguro de lo que quiero hacer con mi vida». Sofía lo miró con interés. «¿Y qué es lo que planeas hacer?». Lucas tomó un respiro profundo antes de responder. «Quiero quedarme aquí a largo plazo. Quiero comprometerme por completo con este lugar y con las personas que vienen aquí. Siento que finalmente encontré un propósito, y quiero hacer todo lo posible para ayudar». La sonrisa de Sofía se amplió. «Eso es exactamente lo que esperaba escuchar, Lucas», dijo. «Desde que llegaste, has demostrado una empatía y un compromiso que no se ven todos los días. Estoy segura de que todos aquí estarían felices de tenerte como parte de nuestro equipo permanente». Las palabras de Sofía llenaron a Lucas de orgullo. Por primera vez, sentía que pertenecía a algún lugar, que era valorado no por lo que tenía, sino por lo que podía dar. «Hay algo más», dijo Sofía, después de un momento de reflexión. «He estado pensando en expandir algunos de nuestros programas aquí en el centro. Necesitamos a alguien que pueda liderar ese esfuerzo. Alguien que entienda a la gente como tú lo haces. ¿Te interesaría?». Lucas parpadeó, sorprendido por la oferta. «¿Estás hablando en serio?», preguntó, con incredulidad. Sofía asintió. «Lo estoy. No es un trabajo fácil, pero creo que tienes lo necesario para hacerlo. Has estado donde muchos de nuestros beneficiarios están ahora, y eso te da una perspectiva única». «¿Qué dices?». Lucas se quedó en silencio por un momento, dejando que la magnitud de la oferta se asentara en su mente. Ser parte del equipo permanente del centro ya era más de lo que había imaginado, pero ahora, liderar un programa completo.
Era una responsabilidad que nunca pensó que estaría preparado para asumir. Pero, mientras pensaba en las personas que había conocido en el centro, en Pedro, Gabriela y tantos otros que habían tocado su vida, supo que esta era la dirección correcta. Sí, dijo finalmente. Acepto. Estoy listo para asumir esa responsabilidad. Sofía sonrió, claramente emocionada. Sabía que lo harías, dijo ella. Vamos a hacer grandes cosas juntos, Lucas. Estoy segura de que este es solo el comienzo de algo increíble. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Lucas se sumergió por completo en su nuevo papel, trabajando incansablemente para mejorar los programas del centro comunitario. Se ocupaba de organizar donaciones, coordinar con otros voluntarios y desarrollar nuevas maneras de llegar a las personas que más lo necesitaban. Aunque el trabajo era agotador, cada día se sentía más realizado. Una tarde, mientras Lucas estaba revisando los suministros en el almacén del centro, Pedro se le acercó. El soldado, que había sido una de las primeras personas con las que Lucas había conectado, tenía una expresión seria, pero sus ojos reflejaban gratitud. Oí que ahora estás a cargo de muchas cosas aquí, dijo Pedro, con una leve sonrisa. Sabía que tenías madera para esto. Lucas rió suavemente. Es más trabajo del que esperaba, pero me alegra hacerlo. Pedro asintió, mirando a su alrededor. Lo que estás haciendo aquí, Lucas, es importante. He visto muchos centros como este, pero nunca uno con alguien como tú a la cabeza. Hace la diferencia. Lucas se sintió abrumado por las palabras de Pedro. Nunca había buscado elogios o reconocimiento, pero saber que su trabajo estaba marcando una diferencia en la vida de personas como Pedro era todo lo que necesitaba. Gracias, Pedro, respondió. Pero no estoy haciendo esto solo. Todos aquí están contribuyendo de alguna manera. Estoy solo ayudando a que las cosas funcionen mejor. Pedro lo miró por un largo momento antes de asentir. Puede que sea así, pero no subestimes lo que has hecho. No todos tienen la fuerza para tomar el camino que tú elegiste. Esa noche, después de un largo día en el centro, Lucas regresó al hostal, como siempre. Pero esta vez, mientras miraba por la ventana, se dio cuenta de algo: el hostal ya no era suficiente. Había crecido más allá de ese espacio temporal, y ahora, estaba listo para seguir adelante, para construir una vida propia. Decidido, Lucas comenzó a hacer planes para encontrar su propio lugar. No necesitaba mucho, solo un pequeño apartamento donde pudiera descansar después de sus días en el centro. Sabía que tenía un largo camino por delante, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionado por lo que el futuro le deparaba. Con una sonrisa en los labios, Lucas se acostó en su cama, mirando las estrellas a través de la ventana. Sabía que no importaba lo que pasara, había encontrado algo que el dinero nunca podría comprar: un propósito y un lugar al que pertenecer.